Antes de empezar con este capítulo, quiero recordarles que las membresías del canal ya están activas. Si quieres apoyar al canal y ayudarme a seguir trayendo las historias que tanto disfrutas, puedes unirte y aportar tu granito de arena. Sin más que decir, que comience el capítulo. Golpe justificado. ¿Me estás jodiendo, maldita flama andante?, gritó una de las esposas con furia. Empezamos mal el día de hoy, eran las 6:30 de la mañana y el sol estaba saliendo de su escondite a iluminar la ciudad. El peliverde se levantaría del susto de la cama debido al grito recién escuchado, miraría a todos lados en busca de una amenaza andante la cual haya sido la provocante de tal ruido. Sin encontrar nada más que su habitación con muchas decoraciones de su maestro Olmaig, miraría aún con el medio susto presente, se fijaría que aún llevaba el uniforme de la UA, que había pasado ayer. Lo único que recordaba era que su esposa dragona, estando ebria, lo apresó entre sus grandes y fuertes brazos y se quedó con ella acostado en el mueble y ambos se terminaron durmiendo ahí mismo. Izuku. ¿Cómo llegué a la cama?, pensó curioso. Nana. ¿Qué tal si en vez de preguntarte cómo llegaste a tu cama mejor vas y averiguas quién gritó?, le dijo la séptima. Izuku. Cierto, alguien gritó, creo que fue Ryuko-san. El peliverde con un nuevo objetivo saldría de su cuarto con el máximo nivel de silencio posible y tomaría camino hacia la sala de la casa. Durante el camino se fijó que habían varias personas, estaban hablando abajo y que la mayoría, por no decir todas, eran familiares para él. Cuando llegó a la sala se fijó que habían 4 personas en la sala: Mirko, Lady Nagant, Ryukyu y por último Endeavor. Todos estaban en sus trajes de héroes. Se dio cuenta que algo malo había pasado. Mirko y Nagant estaban en los sofás sentadas mirando serias la situación, Endeavor y Ryukyu estaban frente a frente, se podía ver que Controlador del Fuego miraba seriamente a la dragona, mientras que ésta lo miraba con una cara molesta y furiosa. Antes de decir algo prefirió quedarse escondido y mirar cómo se desarrollaba la situación y qué es lo que había pasado. Endeavor. Lo siento, Ryukyu, pero así son las reglas, dijo serio. Ryukyu. ¿En serio pretendes que tire toda mi puta relación a la mierda por un maldito mocoso bueno para nada? Endeavor. Te lo vuelvo a repetir, Ryukyu, las relaciones fuera del matrimonio arreglado está prohibido, no importa qué. Ryukyu. Es una mierda, ese mocoso inservible tiene 15 o 16 años y por lo que yo sé no se puede hacer nada hasta que tenga 21 malditos años, y no puedo estar en una relación mientras espero. Izuku. ¿Mocoso bueno para nada? Inservible, pensó el pecoso, poniéndose de bajón. Endeavor. Te estoy diciendo lo mismo que le dije hace tiempo a Mirko, las relaciones amorosas fuera del matrimonio están totalmente prohibidos, no hay nada que puedas hacer. Ryukyu. ¿Qué tal si ignoro tus estúpidas reglas y sigo saliendo con Shinya? Endeavor. Ciertamente no puedo prohibirte verlo y que salgan, pero te puedo asegurar que si me entero que te puedo quitar su licencia de héroe y puedo cerrar tu querida agencia y dejarte fácilmente en la calle sin una mierda, amenazó. Ryukyu soltó un pequeño rugido de dragón. Te puedes ir mucho a la mierda en Hito Todoroki. Endeavor. No me insultes a mí, dragona, insulta a tus queridos padres, los cuales firmaron el contrato y te metieron en mi querido negocio del poder. Sin decir nada más y sin despedirse, el héroe del top 2 saldría de la casa de nuestro protagonistas, sabiendo que ya saldó su tema pendiente con cierta dragona. Solo había dejado a varias personas fastidiadas y posibles problemas los cuales no le importaban. Mirko. ¿Por qué crees que yo he odiado este maldito matrimonio desde que me lo dijeron? Yo tuve que dejar a Aux porque este estúpido mocoso que se rompe los brazos a cada rato. Lady Nagant. Te diría que le vieras el lado bueno, pero es que simplemente no hay lado bueno, y tampoco no puedes hacer nada al respecto, básicamente es una puta mierda. Ryukyu. Es que no tiene sentido, quieren que le sea fiel a un puto chamaco de 15 años bueno para nada por un estúpido contrato. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Le voy a lastimar sus pobres sentimientos? A mí que me importa sus malditos sentimientos. Mirko se levanta del sofá. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que arriesgues tu trabajo por sexo y amor? Prefiero que no nos arriesguemos y lo dejemos pasar. Ryukyu vuelve a rugir. Maldito mocoso, que despertara su don y cumpliera su sueño de mierda solo ha servido para jodernos la vida. Comento molesta. Mirko. ¿Qué puedo decir? Ese asqueroso niño solo ha vivido para joder, porque la suerte lo acompañó antes de que las pastillas hicieran efecto. Nos hubiera ahorrado muchos problemas a nosotras. Ryukyu. Tienes razón, Mirko, tienes tanta razón, lo único en lo que necesitaba suerte era colgarse, ni para eso sirvió. Lady Nagant también se paró y soltó un suspiro cansado. Mejor vayamos a trabajar, te podrás distraer de toda esta mierda. Ryukyu.
Sí, así me distraigo un poco pateando a algunos criminales, ya vámonos. El trío de esposas heroicas se retirarían de la casa camino hacia su trabajo, dejando la casa sola con un peliverde que aún procesaba la información que recién recibía sobre la conversación que había espiado. Por lo que escucho, ningún de sus 2 de 3 esposas lo querían, solo había sido un solo problema para ellas y solo le había traído tragedias a ellas. No solo lo habían llamado por varios nombres e insultado mientras conversaban, sino que ellas preferían que el peliverde se hubiera matado cuando aún no tenía un cose y All Might no lo había agarrado como discípulo. Pues era ciertamente verdad, él había sufrido un episodio severo de depresión, diagnosticaba 6 meses antes de conocer a All Might, más o menos mientras iba a la escuela, todo producto al bullying que sufría dentro y fuera de las instalaciones de educación y la discriminación que recibía en algunas partes de la ciudad por su falta de habilidad especial. Durante ese episodio, no salía casi de casa, no comía, no hablaba con nadie que no fueran sus padres y alejaba a su hermana y amigo lo más posible, incluso le habían recetado varias pastillas antidepresivas que tenía que tomar para resolver su problema. Ciertamente no había funcionado en absoluto y había desarrollado una pequeña adicción a esas pastillas que le recetaron médicamente. Al pasar del tiempo intentó acabar con todo, 2 veces. Intentó colgarse del techo de su habitación con una cuerda, su padre llegó a tiempo cuando escuchó un ruido extraño y lo salvó de quitarse la vida usando la vieja confiable. La segunda había sido justamente una semana antes de ser elegido portador del One for All, tomó en exceso una combinación dañina de pastillas, pero por suerte o desgracia su madre lo encontró antes de que las pastillas hicieran un efecto irreparable y fue llevado a urgencias donde se le hizo un lavado de estómago. Las únicas personas que sabían sobre sus intentos de suicidios eran sus peluches y sus padres, ni su hermana ni su amigo ni nadie amigo de la familia. Según sus padres era un secreto demasiado íntimo que se tenía que mantener fuera del oído de cualquier persona. Pero al parecer sus queridos y amorosos y sobreprotectores le habían contado este profundo secreto a sus 3 esposas, no sabía el por qué o cuándo lo hicieron, lo único que sabía era que básicamente habían traicionado su confianza en totalidad sin vuelta atrás. El peliverde saldría de su mini trance de recuerdos sobre su vida y se fijaría que se sentía húmedo en la parte de su cara, estaba llorando, al parecer a montones, ciertamente la conversación de sus amadas lo había afectado, esos momentos aún lo marcan debido a su vida tan mierda que vivió desde que salió de aquel consultorio del hospital hace ya muchos años. El pecoso con su autoestima destruida y sus emociones por debajo del suelo, se paró de donde estaba escondido y caminó hacia su habitación a paso lento sin nada en mente aparte de dormir y despertar pensando que todo había sido una pesadilla y que nada había pasado. Cuando llegó y entró a su habitación cerrando la puerta detrás de él, se quedó mirando a una de las mesas de noche que tenía al lado de su cama, pasarían unos 3 o 4 minutos cuando se acercó y buscó por algo en específico, un frasco pequeño. Finalmente se volvían a encontrar, las pastillas antidepresivas que tomaba durante su periodo de tristeza y sin esperanzas, abrió el frasco y se tomó al menos unas 3 pastillas antes de tomar algo de agua que tenía ahí al lado para poder tragar. Cerró el frasco y se recostó en el suelo, dando la espalda hacia la cama y se quedó mirando al techo con el frasco en la mano. Después de unos minutos sin pensar en nada levantaría la mano y miraría el frasco. Izuku. Soy una basura, no sirvo para nada, ni siquiera para mi propia muerte, solo he causado problemas a todos, simplemente soy un estúpido y inservible Deku. Pensó algo triste, de bajón. Haber vivido una vida como Izuku en la cual te han discriminado y pisoteado, maltratado, puesto de lado, acosado, olvidado, abandonado, utilizado, siendo una tortura mental y físicamente, era demasiado fácil que alguien como perdiera toda su autoestima y su valor y volviera a ver a sí mismo como la mierda sin valor con la cual lo habían comparado durante casi toda su infancia, era realmente fácil. Mientras el pecoso miraba su botella algo más llamaría su atención con cierta sorpresa, su celular había empezado a sonar, con curiosidad y sin ganas, se acercaría y agarraría su celular para ver qué generaba tal ruido. Su alarma para salir de la casa se había activado y le estaba avisado para salir de la casa y tomar rumbo hacia su academia en la cual lo entrenaban para ser la protección del país en un futuro, pero ciertamente no tenía ganas de nada, solo de acostarse en su cama y llorar recordando la basura que él mismo se consideraba. Nana. Te recomiendo ir Izuku, te distraerás durante algunas horas. Dijo la séptima en la mente del pecoso. Izuku gimió ligeramente, sin ganas de ir a la academia. Daigoro. Vamos chico, estoy seguro que alguno de tus amigos te animará, solo ve a la academia para distraerte de todo esto. Le comentó el quinto. Izuku. Supongo que tienen razón, me distraeré un rato.
Comento triste. El peliverde con una baja emocional realmente gran se puso la corbata y los zapatos, que era lo único que le faltaba porque de resto ya tenía el uniforme puesto, arrugado pero puesto, ya con esas cosas, agarró su mochila sin siquiera revisar y se fue sin desayunar a la academia. Durante su caminata a la estación de tren realmente no tenía nada en mente, y pensaba en algo sería algo que lo molestara y atormentara sobre la conversación que no debió escuchar. Tiempo después, la semana había pasado desde la pequeña experiencia que tuvo el segundo día de la semana. La verdad era que si fue a la UA en su estado de ánimo después de escuchar cómo dos de sus esposas hablaban de cómo él debió matarse hace ya un tiempo. No había pasado nada relevante durante este tiempo, ni en la escuela ni en la casa, estando de la UA sí que fue notado por estudiantes y profesores su estado de ánimo, sus compañeros viendo cómo no actuaba como el nerd que conocían y los profesores siendo unos profesionales notando de las actitudes y indicios que daba el peliverde de estar deprimido. Midnight, la heroína para mayores, era alguna de las profesoras que se le habían acercado en privado para hablar sobre ese estado de ánimo tan notable que presentaba, también al ser una de las casi únicas personas que conocían su pequeño secreto, sabía que algo malo había pasado entre él y alguna de sus esposas. Midoriya, conociendo esto, no le dijo absolutamente nada sobre lo que había pasado y del cómo dos de ellas querían que se hubiera matado durante su episodio de depresión. Era información que se quedaba con él. Al final aquella preocupada mujer no obtuvo nada, pero decidió vigilar al chico de cerca. En casa del peliverde tampoco era diferente, debido al trabajo de heroínas profesionales del top su presencia en la casa era casi nula, por no decir que nunca estaban. Ellas se iban a las 6:30 o 6:45 a trabajar y regresaban a las 9:45 o 10, ciertamente prefería que se quedara así. Debido a esto, el peliverde solo tenía el chance de verlas en la mañana antes de salir y en la noche si se quedaba pasado la hora que se había impuesto para dormir. Claramente verlas no era algo que quisiera y usaba esos pequeños detalles para no ver su presencia lo que resto de la semana. Lo malo venía ahora, sus pasantías. Tenía que ir a entrenar con Ryukyu, la heroína dragona, su esposa, la misma la cual hablo mierda a sus espaldas y menciono del cómo debió haberse suicidado cuando era un sindón, la misma que tenía rabia y molestia por él debido a que tuvo que terminar su relación con el héroe profesional del top, el Gesot. Saltarse las pasantías no estaba presente en la mesa, era una actividad obligatoria de la UA y simplemente no se las podía saltar como si fuera el que está escribiendo esto que se saltó su quinta clase yéndose a la clase de español donde la profe es chévere. Tampoco podía cambiar de héroe de pasantía como si fuera su nombre de WhatsApp, se tenía que hacer un largo proceso que involucraba a su profesor guía, al director, y a los dos héroes que involucraba cambiarse y dejar atrás. Por lo que sabía, tenía que hablar con su profesor y director sobre las cosas que no le gustaban y las razones de por qué quería cambiarse de un héroe a otro. Era ciertamente tardado y según su punto de vista haría que Ryukyu estuviera más que molesta con él, básicamente estaba de manos atadas y estaba más que jodido. Aizawa. Oigan, vengan acá que quiero hablarle a todos antes de que se retiren a sus agencias. Uraraka. Vamos Deku-kun. Izuku. Sí, vamos a ver. Comento desanimado. Irida. Seguramente Aizawa-sensei va a hablarnos sobre algunas cosas de las pasantías. Toda la clase y nuestro grupo de 3 boludos se acercarían al drogadicto que daba clases en la UA y lo miraron atentos. Aizawa. Como saben, la UA es la academia más prestigiosa del país, así que esto en un aviso para todos ustedes. El pelinegro que enseñaba estaba mirando a sus alumnos, pero su mirada se fijó en un chico peliverde que habían apodado de 2 maneras entre los profesores, el chico problema y el rollo de canela más inocente. Miró como el chico tenía la mirada baja y su expresión expresaba tristeza y si se fijaba bien en su mirada podía notar que estaba apagada. Aizawa. Quiero que todos ustedes den su máximo durante estas pasantías y demuestren respeto y atención a lo que su héroe le va a decir y enseñar. Sabía muy bien que a Endeavor no le importaba cómo fuera la pareja de manera amorosa o de qué manera fuera dañina para ambos lados, solo le importaba que esa pareja que firmó uno de sus contratos le diera un niño que según su punto de vista fuera la combinación perfecta entre ambos lados. Aizawa. Quiero que cuando las notas y resúmenes lleguen a mi mesa, no haya ninguna queja por parte de ustedes, que todo tenga un 100% y que desde sus puntos de vista hayan aprendido y hayan desarrollado sus quirks de varias maneras.
Desde su punto de vista, sabía que algo muy malo había pasado en casa del chico problema para que esté así, algo había pasado entre una de sus 3 esposas o con todas en sí, sabía que ellas eran adultas y que él era solamente un niño, sabía muy que las 2 que conocían podían no medir sus palabras en los momentos menos adecuados. Aizawa. Y me gustaría saber que durante sus pasantías hayan dado todo lo que pueden dar, plus ultra. Todos menos Izuku. Plus ultra. Dirían totalmente animados y llenos de ganas de aprender. Aizawa. Así me gusta, ya se pueden ir retirando a sus agencias. Cuando vio cómo sus alumnos se empezaban a ir, empezó a caminar detrás de un chico de pelos verdes y solo apresuró sus pasos unos segundos para alcanzarlo y poder hablar con él. Aizawa. Midoriya. Izuku. ¿Pasó algo, Aizawa-sensei? Aizawa. He notado cómo has estado actuando durante esta semana, ¿pasó algo en casa? Izuku pensó en la conversación que tuvieron sus esposas de él. No ha pasado nada en mi casa. Aizawa. No te pongas de actor conmigo, Midoriya, ¿pasó algo en casa que te esté afectado de esta manera? Izuku. Pasó algo que es muy personal, eso es todo. Comento de bajón. Aizawa. Ya veo, del 1 al 10, ¿qué tan personal es Midoriya? Izuku. Es un 20, así de personales. Comento triste. Aizawa. Entiendo. Dijo, mientras sacaba un bloc de notas de su cinturón. Izuku. ¿Qué hace Aizawa-sensei? Aizawa termina de escribir la nota y se la entrega a Izuku. Te estoy dando mi número de teléfono, si necesitas a alguien para hablar o si tienes algún problema fuera de la pasantías puedes llamarme, soy tu profesor y yo me preocupo por todos mis estudiantes por igual. Izuku toma el papel y lo guarda. Muchas gracias Aizawa-sensei, sus palabras me ayudan, cualquier cosa lo voy a llamar. Aizawa. Descuida chico, es mi trabajo después de todo. Le revuelve el cabello. Adiós chico problema, te veré después de las pasantías. Izuku. Adiós Aizawa-sensei, muchas gracias por preocuparse por mí, lo veré después de las pasantías. Cualquier persona que pasara por ese lugar y los viera los podría decir por lo que veía, que eran padre e hijo teniendo su momento de familia, no lo eran pero parecían demasiado. Al final el azabache quitaría su mano de la cabeza del chico y con un asentimiento mutuo ambos empezaron a caminar hacia sus destinos, el profesor de vuelta a la academia donde trabajaba y el peliverde a la agencia de su esposa donde trabajaría. El peliverde a paso lento tomó el tren que lo llevaba hacia la agencia de su esposa Dragona Ryukyu con un buen sabor de boca con la recién charla que tuvo con su profesor aunque después de entrar al metro todo lo bueno se fue y supo que tenía que estar con su esposa durante una semana sabiendo que 2 de las 3 lo querían afuera. Después de un rato, el peliverde había llegado caminando desde la estación de trenes que estaba más cerca, ciertamente tenía miedo, estaba nervioso de qué podía pasar durante esta semana que tenía que pasar con ella y seguramente junto a la coneja y a la sniper. Izuku. Demonios, aquí vamos. El pecoso entraría a la agencia de su esposa y empezaría mal, debido a que esta agencia era de puras mujeres, ver entrar a un estudiante de la UA con su maletín con su traje de héroe era totalmente raro, básicamente se ganó la mirada de todas las mujeres en el lobby de la agencia. Con el miedo y el nerviosismo y también la depresión jugando todas sus cartas, caminó a paso lento bajo las miradas de las múltiples heroínas y mujeres que ahí estaban y se acercó hacia la recepción donde estaba una mujer. Recepcionista. Bienvenido a la agencia de héroes de Ryukyu, ¿necesitas algo chico? Izuku. Sí, vengo por parte de la UA, para las pasantías. Recepcionista. Qué raro, normalmente la señorita Ryukyu no acepta o no solicita a chicos para las pasantías pero, no pierdo nada revisando, ¿me puedes dar tu nombre? Izuku. Midoriya, Izuku Midoriya de la clase 1A. Recepcionista tecleo en su computadora y después asiente. Izuku. ¿Qué pasó? Recepcionista. Pues que tienes razón, tienes tu pasantía de esta semana con Ryukyu, ciertamente extraño pero si está aquí es porque ella lo aprobó, eres el primer chico que trabaja con esta agencia así que, bienvenido Izuku Midoriya a la agencia de la heroína dragón, ojalá tu estancia con nosotros sea tu agrado. Izuku. Sí, muchas gracias por eso, ¿por dónde llego hacia la oficina de Ryukyu-sama? Recepcionista. Tienes que tomar el ascensor hacia el último piso y tocar en la oficina que diga Ryukyu, ¿entendido? Izuku. Entendido, muchas gracias señorita. Recepcionista. Adiós chico. El peliverde caminaría bajo la mirada de todas las mujeres que se cruzaba debido a lo muy raro que era que un hombre caminara por ahí y que no fuera un héroe conocido o algo por el estilo, claramente lo reconocieron por el festival deportivo y eso lo hacía más extraño.
Este entraría al elevador que le habían indicado y pulsaría el botón para el último piso. Nadie estaba en el ascensor aparte de él y eso lo aliviaba un poco mientras llegaba la hora de estar con una de sus esposas. El ascensor llegaría a su destino y el peliverde llegaría a lo que era un piso amplio, con 3 oficinas, las 3 pertenecientes a sus esposas claramente. Caminó un poco y llegó a la puerta que estaba en el medio de las 3 oficinas. Este estaba a punto de tocar cuando la puerta de la oficina de Ryukyu se abrió y enfrente de él, apareció Mirko, la heroína coneja del top, una de sus esposas y la que posiblemente más lo odiaba en ese momento. La vida no lo quería, era totalmente cierto. Mirko, recuerda Ryukyu sobre lo que hablamos, te va a ayudar a desestresarte con esa excu. No pudo terminar de hablar. Izuku. Hola Mirko. Saludo nervioso. Mirko bufo molesta al verlo. Dragona, tu querida pasantía está aquí. Dijo exceptiva. Izuku pasó al lado de la coneja hacia la oficina. Hola Ryukyu-sama, estoy listo para las pasantías. Dijo nervioso pero alegre. Ryukyu ladeó la cabeza y soltó un pequeño bufido de dragón. Ve para allá y haz silencio, estoy haciendo papeleo. Dijo fría. El peliverde no le prestó atención a los 2 portadoras peleando por cosas estúpidas. Se podría decir que se había acostumbrado a escucharlo pelear casi a diario en su mente. Este tomó camino en silencio hacia los muebles los cuales la dragona había apuntados. Este llegó rápidamente y dejó su maleta que contenía su traje de héroe a un lado y sentaría no tan tranquilamente. Miró a todos lados de la oficina y se podía ver que era una muy bien equipada. Tenía la mesa central con detalles de oro, la sala en sí estaba decorada con una temática de templo de dragón de hace muchas décadas, tenía su propia cocina y una mesa para poder comer a gusto, también parecía tener su propio baño con todo equipado. Absolutamente todo tenía varios detalles de oro y diamantes, pequeños o grandes, habían por todos lados. Después se fijó en la dragona, estaba en su mesa con cara de fastidio, claramente no era la cara que daba al público mientras hacía entrevista o estaba de patrullaje. Se dio cuenta que tenía varios montones de papeles que tenía que firmar y sellar. Algo en su mente le dijo que debía preguntar para poder ayudarla. Lo había insultado pero él quería ayudarla, era raro. Izuku. Ryukyu-sama. Veo que tiene mucho papeleo, ¿quiere que la ayude? Preguntó nervioso. Ciertamente parecían que ambos se habían desconocido completamente estando en esa oficina, parecían extraños y eso que vivían en la misma casa. Izuku que sentía que debía respetarla y tratarla como una heroína cuando está en el trabajo y porque no se habían terminado de agarrar confianza y Ryuko. Pues ella lo quería tirar por una ventana y no tener que lidiar con él. Ryukyu. Gracias por tu querida ayuda, pero me sirve mejor que cierres tu boca y me pensar que no estás aquí mocoso. El pecoso simplemente se sorprendería para mal y volteó su mirada para sí mismo. La dragona no dijo nada más y siguió con su papeleo que tenía sobre la mesa. Pasaron unos minutos en puro silencio, el peliverde había sacado su celular y se había puesto uno de sus audífonos. Este pondría a ver las redes sociales para ver memes tontos. Un ruido de algo siendo destapado llamó su atención y se fijó que venía del lado de la dragón. Ryukyu estaba bebiendo algo de whisky mientras hacía su papeleo, ciertamente no tenía por qué preocuparle pero, ella no lo quería ver ni en foto y que esté en estado de ebriedad estando molesta con él. El peliverde volvió a su celular prestando su atención nada más al celular, pasarían unas cuantas horas, como 3 horas cuando la dragona terminaría su papeleo de su agencia, ella se pararía mientras era observada por el rabillo del ojo del peliverde para seguidamente agarrar 2 pilas de papeles y retirarse de la oficina. Pasarían alrededor de unos 20 minutos cuando Ryukyu volvería a entrar a la oficina y acercarse a su mesa, esta agarraría algunas cosas de esta y revisaría sus bolsillos de su tobillo para seguidamente ver al peliverde. Ryukyu. Mocoso, sígueme, vamos a entrenar tus habilidades de héroe. Izuku. Genial, vamos a entrenar aquí o en un gimnasio para héroes. Ryukyu. No molestes tanto, agarra tus cosas y sígueme antes de que te lleve yo por el cuello. Amenazó. Izuku asintió con rapidez, le tenía miedo. Ninguno de los dos diría algo más mientras tomaban el camino hacia la sala de entrenamiento de la agencia. Estos tomarían el ascensor y presionarían el botón hacia el piso 2 de la agencia. El camino en ascensor tendría un ambiente incómodo para el peliverde y para la dragona era mareado. Nuestro dúo de protagonistas llegarían al dichoso piso 2 de la agencia, el peliverde vería como las puertas de ascensor se abriría mostrando un gimnasio que ocupaba todo el piso 2 y 3, supuso que era por el tamaño del kit de Ryukyu, ambos entrarían, el peliverde miraba todo con cierta sorpresa mientras la dragona lo veía con fastidio. Ryukyu. Mocoso, ve a los cambiadores y ponte tu traje de héroe que te voy a enseñar cómo pelear. Izuku.
Está bien Ryukyu-sama, ya me cambio. La dragona miraría como el peliverde caminaría hacia los cambiadores, cuando desapareció de su vista esta miraría al techo para seguidamente cerrar sus ojos, tenía en mente una conversación que tuvo con su amiga coneja hace horas. Unos momentos antes de que el peliverde de Izuku llegara hacia la oficina de su ahora maestra y esposa, Ryukyu y Mirko estaban teniendo una pequeña conversación sobre lo que había pasado en la mañana y del cómo la dragona ahora tenía que ayudar al peliverde durante sus pasantías. Mirko, me estás jodiendo, ¿verdad? Ryukyu, empieza a burlarte de eso y te tiro por la ventana en este momento. Mirko, ¿cómo no quieres que me rías y tomaste como tu interno al mocoso que te jodió la relación hace una semana? Ryukyu suspira y bebe de su whisky. Mira, quería cancelarlo pero era demasiado tarde para hacerlo. Mirko, yo sabía que nos iba a traer problemas, pero tú por ser una buena persona lo invitaste a tu agencia y pues ahora que... Ahora que jodes quería jeje. Ryukyu, ¿qué tal si en vez de burlarte me ayudas a buscar una manera de no tener que lidiar con él? Mirko, tengo una idea pero no sé quieres escucharla. Ryukyu, soy todo oídos para no tener que lidiar con él durante los siguientes 9 días. La verdad era que parecían niñas pequeñas y inmaduras si te ponías a pensar, estaba pensando del cómo no tener que lidiar con un chico de 15 años ellas estando en sus 20, ¿acaso sabían qué hacían? Mirko, bueno, debido a que tú eres su maestra durante sus pasantías, no pasaría nada si un accidente sucediera durante unos de los entrenamientos y pues el mocoso termine un rato en una cama para descansar. Ryukyu, ¿estás diciendo que lastime al mocoso de gravedad para no tener que lidiar con él durante estos días? Mirko, en resumidas cuentas, pues sí, seguramente un rato en cama no le afectará. Ryukyu, un accidente, no suena mal y con su historial en el festival deportivo, no tendrían por qué sospechar. Comento, pensándolo. Mirko, todo con este plan es perfecto, te recomiendo que lo pongas a prueba el día de hoy. Ryukyu, la verdad, lo haré, es imposible que alguien me descubra, después de todo va a ser un pequeño accidente de práctica. Mirko, yo siempre tengo los mejores planes. Ryukyu se estira, tronándose algunos huesos. Si me disculpas, me voy a patrullar un rato. Ryukyu, dale, que te la pases bien, yo tengo que empezar con este papeleo de mierda. La dragona empezaría a revisar y firmar el papeleo que tenía en la mesa y la coneja caminaría hacia la puerta de la oficina de la dragona sin esperarse nada detrás de esta. Mirko, recuerda Ryukyu sobre lo que hablamos, te va a ayudar a desestresarte con esa excu. Esta se quedaría callada viendo como al peliverde que tenía enfrente. La dragona volvería a abrir los ojos con algo de molestia y miraría como el peliverde salía del cambiador con su traje de héroe, ella tenía que admitir que se veía bien en el traje de héroe y que ciertamente le pegaba. Izuku, entonces Ryukyu-sama, ¿qué vamos a hacer ahora? Ryukyu, muy fácil mocoso, tú y yo vamos a pelear. Comento con una sonrisa nada confiable. Izuku, ¿pelear? ¿Usted y yo? ¿Está segura? No creo que sea lo más sentando, sabiendo la situación de mi don. Dijo nervioso. Ryukyu, vamos a pelear ahora mismo quieras o no mocoso, ¿entendiste? El peliverde con miedo mientras asentía, la dragona empezaría a caminar hacia el centro de gimnasio personal de la agencia de la dragona, una vez estando ahí, el peliverde se fijaría que había un centro para pelear sin límites, parecía un dojo de karate con los límites. Izuku, entonces Ryukyu-sama, ¿qué vamos a hacer? Este se quedaría callado después de escuchar un rugido de dragón detrás de él. Dios mío, el peliverde no lo había esperado para nada, cuando se volteó a mirar que tenía, detrás se encontró con su esposa, usando en todo su esplendor su don, una dragona hecha y derecha lo miraba con rabia y furia desde el arriba. Ryukyu, empezamos, ahora. Gritó con furia. En un abrir y cerrar de ojos la dragona dio una vuelta entera y con unos pocos segundos para cubrirse el peliverde recibió un impacto directo a su lado derecho por la gran cola de la dragona, este sería enviado con velocidad hacia la pared más cercana del gimnasio siendo incrustado en esta misma. Ryukyu volvería a su forma humana y empezó a caminar tranquilamente hacia donde el peliverde había sido mandado a volar, al llegar vio como el peliverde se caía de donde estaba hacia el suelo siendo un segundo gran y duro golpe. Bajo la impresionada vista de la dragona, el peliverde tomaría una gran bocana de aire y se empezaría a arrastrar hacia la dragona. La mirada del peliverde se debilitaba rápidamente y su cuerpo dejaba de responder y solo sentía como todo le dolía como el diablo, este pararía en un punto y escupiría sangre para seguidamente caer inconsciente totalmente adolorido. Ryukyu, creo que me pase un poco. Esta se agacharía y le tomaría el pulso al peliverde para ver si estaba vivo. No creo, estará bien. Dijo, sin importarle mucho.
La dragona se volvería a parar y se quedaría mirando al peliverde que estaba tirado en el suelo lleno de golpes, raspaduras y con su traje roto y con una pequeña mancha de sangre al lado de su cabeza. ¿Qué sentía ella? ¿Satisfacción? En la mayoría de su cuerpo, culpabilidad. La sentía pero lo ignoraba totalmente, le hacía sentir bien y mal ver al mocoso que le jodió la relación en el suelo sufriendo. Finalmente la dragona empezaría a caminar hacia el ascensor de la agencia para retirarse a patrullaje y distraerse un rato, mientras más caminaba hacia la salida la culpabilidad se empezaba a apoderar de ella, porque... no es como si el chico hubiera tenido el poder de rechazar el matrimonio, ¿verdad? Ella llegaría hacia el ascensor y pondría el lobby de su agencia y las puertas se empezarían a cerrar y la rubia daría una pequeña mirada al hueco que el peliverde había dejado en la pared. Ella llegaría al lobby donde avisaría que nadie podía entrar al gimnasio de la agencia por problemas y que se encargaría de eso el día de mañana. Nadie cuestionó nada o preguntaron por el chico de antes. Finalmente saldría de su agencia y empezaría a patrullar en su zona, sacándose de la cabeza por completo de su esposo. Después de unas horas. Eran las 10 de la noche, el día había acabado y todos los del turno de día se habían ido a dormir y los del turno de la noche empezarían sus jornadas de trabajos, esto incluía a los héroes. Nos fijamos en la agencia de la heroína dragona Ryukyu, las luces estaban apagadas menos la del lobby, el gimnasio de la agencia privada se encontraba un peliverde tirado en suelo con golpes, raspones y con su ropa algo rasgada. Izuku respiraba con dificultad, estaba totalmente adolorido. Se había intentado mover para pararse pero un fuerte e insoportable dolor lo había golpeado en la parte de debajo de su pecho, en las costillas. Soltando puros ruidos de dolor y sufrimientos se pararía usando sus látigos para poder sostenerse y poder caminar. Izuku. Parece que me dejo aquí tirado, ni siquiera pude defenderme. Comento triste. El pecoso tendría una inteligente idea, usaría sus látigos para rodear la parte baja de su torso y presionar un poco el golpe y poder caminar, su idea había funcionado y ahora podía caminar sin tirarse en el suelo a sufrir. Izuku. Supongo que tendré que caminar a casa, solo, como siempre, gracias mamá y papá. Dijo triste. La oscuridad, ¿cuántas veces en el pasado no la había presenciado por su falta de Kosei? No tendría punto contarlas debido a que eran muchas pero ahora... ¿por parte de una heroína de top? Jamás pensó que terminaría así, jamás pensó caer tan bajo. Cojeando llegó al ascensor y presionó el botón para llamarlo, pasaron unos segundos cuando las puertas se abrieron y él entró a la pequeña habitación, presionó el botón para ir al lobby, llegándose fijo que efectivamente no había nadie ahí y que solo estaban las luces prendidas. Saldría de la agencia bajo las luces de las calles, siendo sus únicas acompañantes durante su viaje hacia su casa para poder descansar y no tener que pensar en lo que pasaría mañana. Caminando cojeando y totalmente adolorido escupiendo de vez en cuando algo de sangre tomaría su camino por las solitarias calles de Musutazu, no tenía nada en mente durante su trayecto hacia su casa, solo tenía una cara de dolor y sufrimiento durante su caminata. Nadie que pasaba se había dignado a preguntar o ayudar al chico de pelos verdes y tuvo la mala suerte de que nadie llamó a un héroe o algún héroe pasaría por su lugar y que lo ayudara y le diera su ayuda. Él era un aspirante a héroe, ¿verdad? ¿Dónde estaban los profesionales cuando él necesitaba ayuda? ¿Verdad? Jamás llegaron a su rescate, ni con o sin don alguien fue a ayudarlo cuando necesitaba ayuda. Después de una hora con 30 minutos de pura caminata finalmente había salido de la zona de la ciudad, había llegado a la zona residencial de alta clase, debido a su lujo o a que su mayoría eran héroes lo que vivían ahí, no había nadie rondado los alrededores. Después de otros 30 minutos finalmente llegaría a su casa, claramente a su casa de casado porque era la más cerca para poder descansar. Se recostaría en la puerta totalmente adolorido y sin poder aguantar el esfuerzo descomunal que había hecho para no desmayarse durante el trayecto, sacaría de su bolsillo las llaves y con dificultad abriría la puerta entrando y cerrando detrás de él. Usando sus látigos se serviría un vaso de agua fresca y limpia y recostaría en una de las paredes de la sala a descansar sin tomar en cuenta si había alguien o no en el entorno. Desconocida. Jamás pensé en verte en ese estado. Dijo seria, con un pequeño toque de empatía. La heroína del francotirador y una de las mujeres más poderosas si de Kirk hablamos, la heroína del top 3 de héroes de Japón, Kai Natsutsumi, una de sus esposas, estaba en la oscuridad de la sala mirándolo en el estado deplorable en el cual se encontraba en ese momento. Izuku. Kaina-sama. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó, apoyándose en la pared. Kaina.
Pues, estaba viendo la televisión y me quedé dormida, pero no me cambies el tema, ¿qué te pasó? Izuku. Bueno, digamos que, Ryuko me entrenó. Kaina. ¿Qué tan mal fue el golpe Midoriya? Izuku. Me golpeó directo con su cola y me incrustó en una de las paredes, y después me caí al suelo. Kaina. ¿Por qué no me sorprende? Esta soltaría un suspiro cansada. ¿Te viniste desde la agencia hacia acá caminando? Izuku. Pues sí, salí de la agencia hace, como 2 horas. Kaina. ¿Me estás diciendo que estuviste más de 2 horas caminando en un estado deplorable de camino hacia aquí? Izuku. Pues, básicamente sí. La bicolor solo bufó molestamente y se paró del sofá y caminó hacia el peliverde para seguidamente agarrarlo de forma nupcial y llevarlo a su habitación llena de rubios sonriendo. Izuku. ¿Qué haces, Kaina? Kaina. Te estoy llevando a tu habitación para chequearte. Esta caminaría unos momentos más antes de llegar a la habitación de Izuku. Esta abriría la puerta y entraría para seguidamente dejar en la cama con cuidado al maltratado Izuku. Esta se sentaría en el borde de la cama y empezaría a quitar el traje de héroe del peliverde. Kaina. Voy a quitarte este traje para chequearte para ver si necesitas ir al médico o no, ¿entendido? Izuku. Entendido, Kaina-sama. La bicolor retiraría por completo la parte del torso del traje de héroe de Izuku y empezaría a revisar el cuerpo del peliverde por detalle. Esta, después de revisar su cuerpo, se pararía y saldría del cuarto para después volver con un botiquín de primeros auxilios en las manos. Kaina. Voy a aplicarte esto y después te digo que tienes mal, ¿entendido? El peliverde estaba que pasaba al otro mundo del dolor que venía aguantando desde hace 2 horas, así que solo asintió y la bicolor lo tomó como un sí. Esta delicadamente empezó a vendar los rapones que tenía el peliverde, también con una pomada con algo de alcohol desinfectó las heridas en caso de que estuvieran sucias. Después de haberse encargado de los rapones que tenía alrededor del cuerpo, Kaina pasó con un cubito de hielo de saber dónde se sacó y lo pasó por los moretones que tenía mayormente en el brazo derecho para después de dejar un trapo húmedo cubriendo todo el brazo. Para terminar su curación, esta empezaría a vendar toda la parte baja del torso del peliverde, tuvo que levantarlo haciéndolo soltar unos gemidos de dolor mientras lo hacía. Kaina. Izuku, lo que tenías en tu torso, bueno, parece que Ryuko te fracturó 1 o 2 costillas por el golpe, gracias a Dios no te las rompiste porque pudiste haber muerto. Izuku. Ryuko intentó matarme. Kaina. Se podría decir que, sí, lo intento. Un pequeño silencio se formaría en el momento, la bicolor no tenía nada más que comentar sobre el estado del pecoso, mientras que el peliverde ahora tenía en mente la conversación que había escuchado hace varios días. Izuku. Kaina-sama, ¿usted también me odia como las demás? Kaina. Tal vez empezamos con el pie izquierdo y tuviste una primera impresión muy depravada de mí, pero, yo no te odio, te me haces agradable y te me haces tierno. Izuku. Tal vez y empezamos mal, Kaina. Tal vez intente besarte, de la nada y te amenace, pero eres alguien especial para mí, Izuku. Izuku. Solo me lleva conociendo durante unos días nada más, ¿porque usted me considera especial? Kaina. Bueno, es algo difícil de responder, yo tuve un pasado difícil como heroína y pues, cuando la gente con la cual estoy o salgo lo descubre, me tratan diferente, como un monstruo y se alejan. Esta empezaría a acariciar el pelo verde de pecoso y este lo recibía con cariño, no le molestaba, para nada, le gustaba y estaba atento a lo que decía la bicolor. Kaina. Llevo unos cuantos años sola y pues, cuando me dijeron que estaría contigo en un matrimonio, no me encantó pero sí me gustó la idea, y más cuando me dijeron cómo eras tú, una persona como tú. No se encuentran muy fácil, eres el pack perfecto que una mujer buscaría, guapo, tierno, amable, ayudante, tímido, carismático, encantador, eres la mejor persona que pude haber encontrado. Izuku. Yo no sé qué decir, me siento muy halagado, la verdad, muchas gracias Kaina-sama. Kaina. Tú descuida chico, no tienes por qué agradecer. El peliverde con dificultad levantaría los brazos y intentó abrazar a Kaina, la cual entendió cuál era la tarea y abrazó de vuelta cálidamente. Así se mantuvieron por unos minutos hasta que la bicolor se separó del abrazo y dejó acomodado al peliverde en su cama. La bicolor antes de irse decidió que quería hacer algo, esta se acercó lentamente a la cara del peliverde bajo su vista y le daría un beso en el cachete haciendo que el peliverde se sonroje un poco. Izuku. Buenas noches Kaina-sama. Kaina. Buenas noches Izuku, nos vemos mañana. La bicolor con una satisfacción en todo su cuerpo se retiró a su habitación sin importarle mucho su entorno, lo que no sabía era que las otras dos aún estaban despiertas, ¿habrán escuchado? Eso era una buena pregunta para otro día, amigo mío.
El peliverde por otra parte se había empezado a dormir tranquilamente sin importarle mucho, sabía que una de sus 3 esposas lo quería y eso era suficiente para estar feliz, y debido a lo que lo había dicho su corazón latía más que nunca en ese momento. Al final del día, muchas cosas habían pasado durante su día, más bien, durante su semana, había escuchado una conversación que no debía, obtuvo el apoyo de su profesora Isawa, fue golpeado por su esposa dragón, fue apoyado por su esposa francotiradora, era de locos. Sin pensar en nada más, el pecoso aún adolorido se fue a dormir sabiendo que tuvo avances y malos pasos. Y con esto llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado la historia, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal. En la descripción tienes el enlace a nuestro servidor de Discord, donde podrás unirte a la comunidad, hablar conmigo, recibir notificaciones de nuevas historias, y mucho más. Sin más que decir, este ha sido Mr. Pogo, nos vemos en el siguiente capítulo.